Ya llegó nuestro superhéroe del ambientalismo. Le damos la bienvenida al señor Rodolfo de las Mercedes Carrizo Pereira Ramos del Prado. No me digas así. ¿Cómo estás, Pablo? Muy buenas tardes. Bueno, pensé que tengo muchos apellidos. Viste, los que tienen muchos apellidos son dueños del medio país. No quiero problemas. Mira, ya te había Del escrito... Prado Morris, en todo caso. Mira, claro, Del qué Prado bien. Morris. Sí, me gusta. Honor a mi vieja amada. Y sí, por supuesto. Yo soy Tano hasta el tuétano. Yo soy Chirusi Stafolani. Mira, no, Mirá yo vos. soy descendencia española. Sí. Del Prado español y Morris Es inglés, sí, bueno, sí, dicen que tengo una descendencia inglesa. Eso es un duque inglés también. Puede ser. Ahora No, con la barbita, vos sabés que hablando con mi viejo cuando estuve visitándolo me decía que tengo un mechón canas en el, que ahora tengo todo blanco, pero en un momento había un mechón que era como una característica de la familia. inglesa. Mirá vos. Así Claro, como el señor Sinfield en La Niñera. Claro, una cosa así. Entonces dije, bueno, ponele. Sí, ¿por qué? ¿Cómo que no? Bueno, mira, acá ya te está mandando saludos. ¿Quién? El inigualable, Carlito Sala, más conocido por todos como Sí. el Negrito Gris Perla. Había mandado un mensaje que dice: Gris Perla presente, mis saludos a todos, que tengan un buen día, Paulo querido, como siempre, impecable las noticias. Qué invitado de lujo, dice, mis saludos. Gracias, genio. Además, me anda siguiendo por todos lados porque también nos escucha en la radio municipal. Yo pensé que le debía guita, te está siguiendo por todos lados. Además un colega, somos del palo de la técnica. Del sonido, sí. De la iluminación, él tiene iluminación, también hemos hecho algunos trabajos juntos. Así que mira, casualmente ayer me acordaba que está bien equipado, así que nada, un colega. Lo conozco hace muchos años. No, bueno, además todo un buen tipo. Sí, buen tipo. sí, de hecho me salvó las papas en un show que hicimos en el Teatro Botti con Caloa y necesitábamos poner unos buscacielos y bueno, y apareció el negro de Gris Perla y nos solucionó el problema. Y porque el negro está con las estrellas, por eso busca cielo porque está ahí con las estrellas, ¿viste? No hay con qué darle. Así que nada, súper agradecido. Bueno, y además tiene un compromiso ambiental que le fue como picando, no sé si ya lo tenía de antes, pero bueno, empezó a seguirnos, empezó a interiorizar. De hecho, ha sido mis ojos en muchas ocasiones. Él camina mucho por el monte del hospital y empezó a visibilizar sobre todo lo de la calle Teresa de Calcuta y alguna que otra cuestión y bueno, hemos tratado de solucionarlo, visibilizarlo. La verdad que el tema de la basura es un tema que venimos arrastrando desde hace mucho tiempo, pero que ahora, por lo menos desde mi parte, le estoy poniendo más énfasis porque con esto de la llegada del Super Niño, que ya es un hecho, lo que pasó en Chile en estos días. Bueno, acabo de contar también, en Perú hubo un terremoto. ¿Hoy? Sí, mirá. Hoy a las 3 de la tarde, hora argentina, Mirá. de 7.4 en la escala de Richter, ¿no? Bueno, hubo uno acá en Córdoba la semana pasada, pero fue muy leve, no hubo daños ni víctimas. No se habló mucho del tema, pero bueno, yo tengo familiares en Córdoba. Sí, hombre, sí. Está tu mami en Córdoba. Claro, en realidad está en Corral de Gusto, mis hermanos están en Córdoba capital, pero lo de Perú no sabía, bueno, es un... No, noticia de hoy, de último momento. Es más, está la noticia en desarrollo, pero bueno. 7 es un número alto, sí, señor. Bueno. Y bueno, yo estaba interiorizado con lo que pasó en el... Es más, mira, voy a preguntarle acá, justamente lo tenemos a Daño Mede, que nos escribe, te manda saludos, que está justamente en Perú. A ver, Dani, si tenés algún tipo de novedades, con gusto la escucharemos, ¿no? Sí, de hecho tiene prioridad, o sea, que mejor que nos cuente él. Mira, nos dice que él y su señora están bien. Bien. Sí, está hecho un viejo chamierda, es otro tema. Pero se sacó la lotería y el PRODE con la señora que Dani, tiene. podías haber puesto de excusa el terremoto. Vos decís, yo era joven, bello, claro, y de pelo negro, y estoy blanco, barbudo y hecho pelota porque me agarró el terremoto. ¿Viste? El terremoto de la vida. Celebro el cambio de vida que hizo porque renegaba mucho acá y allá va a tener otra calidad de vida, rodeado de naturaleza, gente que lo va a cuidar, que lo quiere. Así que acá también lo querían, pero bueno, era bastante combativo, entonces se le dificultaba. Así que estoy muy
Vamos a extrañar sus bellas plantas, se lo extraña en la Plaza Central. Sí. Pero bueno. Era parte del sí, paisaje rodriguense. Tal cual. Debería haber tenido un reconocimiento como se han dado tantos. Y lo que pasa es que como era combativo, tal cual. Vos tenés que ser lambativo, tenés que lamerle la bola a alguien para que te ponga. Pero no importa. Bueno, igual ahora vamos a hablar un poco de eso. Pero no, volviendo al tema de la basura, estoy haciendo tomar conciencia. Mirá, es un guacho, dice que sigue lindo. Bueno. Nunca fuiste lindo, Dani. Me le echa la bola. Que cambie el espejo. Sí, claro. Buscar un espejo, quizás no tiene espejo. Pero pará. Está bien, capaz que es lindo comparado con qué. Ah, claro. Si nos compara con nosotros, bueno. Es buen mozo, sí, claro, señor. Claro. Sí, señor. Sí, no decimos nada. Claro. Pero vos sabés que hoy hablaba con una compañera del hospital. El problema acá es la basura. Y le digo, sí, señora, el problema es la basura. Pero es la intolerancia que tiene el vecino que no espera el camión o no le exige al Estado sobre los recorridos para ir y presentarse. Escúcheme, en el pliego, yo soy del barrio, podemos poner cualquier barrio, ¿no? Sí. El barrio Piripipi. ¿Qué días tiene que pasar el camión? ¿Por qué cuadras pasa? Si yo me acerco a un canasto que haya ahí, que deja ahí basura depositada. Bueno, entonces le digo, tenemos que ver dos cosas. Primero, tener la tolerancia de que no sacar la basura todos los días. Ante todo le dije, separemos la basura, sólidos y húmedos, fíjese lo húmedo que puede llegar a ser un compostaje. Le empecé a dar una clase ahí en la parada de colectivo. Muy bien. Y la otra fue, averigüe cuándo pasa, porque la gente, le digo, en mi barrio pasa 3 veces por semana, en Malvinas. Sí. Yo no la saco todos los días. Yo espero los días que pasa el basurero. Y vos estás a media cuadra del pavimento. Digamos. A media cuadra del pavimento, claro. Sí. Y tenés una calle que está bastante consolidada. Sí, pero bueno, ahí está también, ¿no? Ahí se consolidó esa cuadra. En esa cuadra donde vivo yo hay un señor que estaciona su camión con acoplado. Claro. Entonces no respeta también la ordenanza que te plantea que hasta 72 horas después de una lluvia no se puede transitar por ahí. Claro. Entonces la rompen toda. Sí. Ese fui yo, el del mensaje te mando. Sí. Te mandé un video que hice ayer, casualmente hablando de esto de la basura, sobre el barrio Los Troncos, que creo que se llama Puerto Gómez, la calle, que es una calle paralela, o sea, es la calle limítrofe con el barrio y el supermercado chino, que tiene un canal que sale de la ruta 24 al acceso directo, derechita, o sea, es la mejor salida del agua que hay. Uh-huh. Bueno, el estado, ahora te puse el video para que el estado es, y bueno, hice el video, o sea, son varias cuadras, así que me llevó, o sea, paré varias veces para documentar el estado en que está esa zanja, ¿no? Y bueno, salieron vecinos a hablar conmigo y me decían que hace 6 años o 7 que no se limpia ese claro, y realmente vos ves la cantidad de basura que hay, desde postes de hormigón, ramas, cantidades, cubiertas, partes de auto, o sea que se nota que hace mucho tiempo que no se limpia. Y digo, ahora con esto del Super Niño y de la prevención, lo importante que es, ahora que no hay agua, hacer esa limpieza. Porque ese escape de agua no solo libera el agua de los troncos, sino también el agua que cruza por debajo de la ruta 24. Mira, estamos pasándolo ahora el video. Bueno. Lo te pasó sin audio para no pisarte bien. A vos, ¿no? Está bien, sí. En el video yo voy explicando. Sí, está sobre la ruta 24, se ve justamente la descarga y los cruces de los caños que atraviesan justamente frente al supermercado chino. Claro, que hay caños incluso de distinta medida, o sea, hay 2 caños de 110 a un caño de 60 y de un caño de 60 a un caño de 40. O sea. Bueno, y también observo que hay una cubierta de un auto, 2 cubiertas de auto, que esto... No, pero eso no es nada. No, pero me refiero que se ve a simple vista, ¿no? Porque lo estás viendo vos ahí. Claro, ahí está. Y es algo que, eso es en realidad, acordate que tenemos delay, es la ruta 24 esa. Esa es la ruta 24 del lado de los salones. O sea, ahí todavía no cruzó el agua. Y ahora se ve la cantidad de botellas, claro. Se ve todo, que lo vas a ver ahí en delay por YouTube, todo lo que está pasando, ¿no? Claro, después filmé del otro lado, sí. Y
cómo debería correr. ¿Ves? Ahí se ve un caño de 40, me parece que es. Esos 2 caños son de 100. No, pero que yo lo veo, lo ves con delay, lo ves con delay, perdón, lo ves perdón. con delay. Lo estoy viendo ahí. Claro, bueno, Entonces se ve un caño de 40 y un cúmulo de botellas, mugre. Y estamos hablando que eso es del otro lado de la ruta, o sea, recién empieza ahí. Ahí estás empezando, sí. Y después se ve todo, más allá del vecino que no cumple, que tira en cualquier lado y zaraza, que Sí. ya sabemos. Esto no sucedería si se hiciera un mantenimiento, aunque sea una vez al mes. Mirá lo que te digo. Entonces, no habría esta cantidad impresionante de residuos. Claro, pero yo te entiendo. Una vez por mes hacemos la limpieza. Dale. Por decirte. No, por dar un tiempo. Claro. Pero ¿sabés qué va a decir el vecino? Ah, viste, alguien se la lleva, tiremos. No, hay que multarlo al vecino. Ahí está. Hay que multarlo Ahí al está. vecino. Hay que Eso. multarlo, sonará mal, antivoto, bueno, ponerle el calificativo que quiera. Pero Sí. hay que hacerlo. O sea, a ver, si vos cruzas un semáforo en rojo, nadie cuestiona que se te multe. No. Nadie lo cuestiona. Puede llegar a cuestionar el necio. El que dice, no me di cuenta. Pero Bueno, en general, todos presta atención, viejo. En general todos estamos de acuerdo que el exceso de velocidad, la alcoholemia, está bien que se multe y nadie defiende a una persona que no cumple con esa Y acá norma. ya cruzaste, estás en el paredón que separa el supermercado chino y se ve cúmulo de ramas. Una barbaridad. ¿Y qué me vas a decir? ¿Que el árbol tiró las ramas ahí? No, fue un cristiano que lo hizo. Claro, y como nadie lo limpia, nadie nada. Y también se ven tubos de iluminación tirados, Sí, rotos, y están hace muchos años. Sí. De hecho, hablé con este vecino que hizo el reclamo en la delegación Malvinas, porque esto... Sí, depende de Malvinas, sí. Hablaron con Dante, dice, me cansé ya de hablar con Dante, que bueno, hablando de Dante, ayer hablamos con él, se comunicó conmigo y con un vecino porque iba a ir hoy al barrio de Los Aromos a solucionar el tema de un cruce de caños, Sí. que es un problema que venimos arrastrando hace tiempo, que se presentó un expediente con 100 firmas el año pasado, a pedido en ese momento el secretario de Obras y Servicios Públicos, que era Mauricio Ríos, Hoy concejal. Y que ese expediente, siguiendo la ruta del expediente, está en la delegación Malvinas. Y bueno, él se comprometió hoy a la mañana en ir a visualizar y hablar con el vecino que presentó este expediente, que puso el gancho, que es el más damnificado porque él está en la esquina donde está lleno de agua. Estuvimos toda la mañana esperándolo y no apareció. Lo llamamos por teléfono, no contestó. Entonces la falta de respeto ante el vecino es intolerable, ¿viste? Es como que decís, ¿cómo puede ser que ni siquiera se digne a contestarte y decirte, mira, me surgió un imprevisto, pasó tal cosa, o voy a ir a la tarde, porque este vecino dejó de ir a trabajar para esperarlo? Claro. De hecho nos pusimos a podar árboles, a limpiar, a levantar basura, a aprovechar el tiempo mientras lo esperábamos. Mira, acá te manda saludos el consejero escolar, Hernán Jalú. Mirá. Hola, saludos Paulo, y al entrevistado y a la audiencia, abrazo. El negrito Gris Perla que nos dice, tendrías que llegar hasta antes de la ruta 6 y del otro lado yendo al Sommer, ¿eh? Sí. Si hay que educarlos con multas, dice. Y sí, porque a ver, Sí, es el órgano más sensible, el bolsillo. Es que además hemos agotado en estos 6 años, vamos a hablar de esta gestión, hemos agotado todas las instancias, la educación, la prevención, la visualización, la limpieza, o sea, se han hecho un montón para evitar la multa. Se hizo el código ambiental, que está a disposición de cualquier persona que lo solicite, o sea, y el problema no se soluciona. Entonces, hay que multar, le guste. De hecho, el vecino que hace bien las cosas, que pone su canastito en la puerta de su casa, que saca la basura como corresponde, hasta incluso que se toma el trabajo de separar lo húmedo, mirá lo que te digo, solo lo húmedo y composta, paga los impuestos tal día, es injusto, y el otro vecino que no hace nada de todo eso y lo hace con total impunidad, entonces es injusto para el que hace bien las cosas, entonces hay que empezar a multar. Sacar al GO a la calle, cuando se lo llama, que acuda, que golpee las manos, que haga las contravenciones. Por ahí no te digo multar de inmediato, pero intimar, bueno, tiene 24 horas, 48 horas para
solucionar el problema. Claro, porque hasta vi usted un término que a vos te gusta usar mucho, que es autosustentable. Claro. ¿Serían empleados autosustentables? Porque se pagarían los sueldos con las multas que hacen. Tal cual, tal cual. No le genera un gasto al Estado. No. Y ¿Viste? son multas Picantes. picantes, sí, porque están establecidas en el Código Ambiental, o sea que no es que es arbitrario la multa. Incluso si sos reincidente, la multa tiene otro Claro. peso. Si sos funcionario, también tiene Claro, otro peso. porque no te puedes hacer el desentendido, no puedes pecar de inocente. Y Usted es cuando- funcionario. ¿viste? Claro, a ver, yo también soy funcionario, en el sentido que todos los empleados estatales que trabajamos en el Estado, independientemente de qué cargo nos Sí, toque le hayan ocupar, asignado, sí. para la justicia somos funcionarios, Sí. tenemos otra responsabilidad. No, por eso no podés decir, mire, yo no sabía. No, usted es funcionario, claro, usted tiene la chao. obligación de saber. Claro, tal cual. Incluso el funcionario tiene obligación de hacer relevante. No puede ser que yo te haga este video Ujú. y visibilizarlo para que el funcionario tome una acción. O sea, ese es su trabajo, eso lo debería hacer. Yo le digo a Luciano Larralde, le digo, yo me percibo funcionario. Bueno, él me dice, estás en todos lados, estás pendiente de todo. Le digo, bueno, es que me percibo funcionario. La única diferencia es que yo no tengo firma. Nada más, pero ese es el trabajo que tiene que hacer el funcionario. Sí. Prevenir, estar antes de, porque cuando llueve y estar con la máquina, ya cuando está la lluvia, cuando está inundado, no sirve de nada. Mirá, me diste justo el pie, porque otro de los videos que tengo es justamente que habla sobre eso, ¿no? Sobre la manipulación climática que me mandaste en el día de hoy. Sí. Y lo vamos a empezar a poner ahora al aire. También se observa, le contamos al que está escuchando por radio nada más, como si fuera un círculo de una sustancia volátil, humo en el medio, o vapor en el medio que se eleva en medio de esto. Vos decís, ¿qué pasó esto en Washington? ¿Qué pasó en Kansas? No, estás vos en la filmación también. Sí, Pasó sí, acá. de hecho, en Rodríguez, Por eso te digo, pasó acá, en sí, nuestro distrito. Y esto, es más, esto pasó hace un mes aproximadamente, no es de Ujú. ahora. Y da la casualidad que después de que pasó eso, Ujú. tuvimos casi un mes nublado. Y ayer hablaba con alguien que sabe más que yo, aparentemente, o bueno, lo respeto, y me decía que son estelas de condensación que generan los aviones en determinados parámetros climáticos. Como, claro, o sea, las justificaciones no sea, o sea, como que es una teoría de conspiración en realidad, Sí. dándome a entender eso y justificando que bueno, que son aviones que generan estos determinados parámetros climáticos. Yo estaba ahí y lo vi y he visto nubes en un montón de lugares y vi el avión. De hecho, en el video se va a ver que después pasa un avión Ajá. de los que van en Ezeiza que deja la estela. Claro, yo sabía que queman el combustible que llevan de más. Claro, pero a otra altitud. Esto Claro. está muy bajito. Muy bajo, sí, se ve cómo cae. Claro, En la imagen no. se ve la lluvia de Y- esto. no, yo no lo terminé de filmar, pero después se ve cómo se expande, se agranda y se hace de un tamaño que vos decís, suena extraño. De hecho, se viene hablando de esto, que a ver, es lo mismo que las antenas 5G. ¿Generan o no generan? Impacto ambiental. Claro, ¿afecta o no afecta a los pájaros? ¿Afecta o no afecta a los insectos? Y está demostrado que sí, pero bueno, es más fácil decir son teorías conspirativas que ponerse a investigar. Claro. A ver, yo la verdad no tengo manera de demostrar si es o no es Combustible o algo tóxico. manipulación climática. Lo que hago es generar, mostrar lo que está pasando para generar la curiosidad y que investiguemos a ver qué sucedió, qué es. Ojalá que sea vapor de agua. No es vapor de agua. Claro, No. Claro. Es combustible de los aviones que cuando están llegando a destino y les sobró mucho por temor a que al aterrizar haga un chispazo y que vuelen todos, llegan con lo justo. Entonces queman. En realidad abren las compuertas y esperan que después en el aire se disuelva y se evapore el combustible. Bueno, de hecho, por eso los aviones son el medio de transporte más contaminante que hay y por eso el mundial que acaba de terminar hace un mes fue el mundial más contaminante de la historia de los mundiales por la cantidad de vuelos que se tuvieron que utilizar para trasladar, lo habíamos hablado incluso acá, Sí.
Entonces está demostrado que los aviones contaminan. Mirá qué buena idea la de... Quizás vos me decís, che, está contemplado en el nuevo código ambiental que nos dice Carlitos. Se tendría que implementar videomultas que lo hagan los mismos vecinos y que se carguen créditos a su teléfono. O sea que yo lo hice y mire usted, un video de 5 minutos le vamos a dar 2 lucas de datos por algo simbólico. Y esto lo tomamos como prueba para hacerle despelote al que infringe la norma, ¿no? Hay 2 líneas telefónicas municipales, una de política ambiental y otra de la línea verde, donde se puede hacer denuncias de esta forma. No va a tener, o sea, no le van a pagar el crédito, pero por lo menos existe la posibilidad de hacer una denuncia con la fotografía de la acción y mandando la ubicación, y se supone que intervienen. Digo se supone porque a veces la intervención es ya demasiado tarde, porque si no lo agarrás infragante en el momento. Pero digo, si tuviéramos un buen servicio de recolección, acorde a la situación, a la geografía de General Rodríguez, porque la queja es que el servicio no se presta como corresponde, que no pasa por todas las calles. Y es lógico porque las calles están en malas condiciones, los camiones son muy pesados, en poco tiempo las rompen mucho, como el ejemplo que me estabas dando vos. Sí, de mi cuadra. De tu cuadra, que la he visto y es una calle que está impecable comparada con la, y tengo, la de tu tengo cordón cuneta. Tenés cordón Mirá, cuneta. La puta, soy un privilegiado. Claro. Che, Arturo, se sonó el top de la 16:30, vamos a ir a la pausa, pero antes de la pausa le cuento a la ciudadanía de General Rodríguez, porque tenemos una entrevista telefónica, que se va a festejar el Día de las Infancias, se van a entregar golosinas, shows en vivo de Julián Baldani, mucho más que magia. ¿Cuándo? El sábado, a partir de las 4 de la tarde, en la Plaza Central, 2 de abril, y Pedro Huela, nos informan desde el Estado Municipal, y también nos informa gente del equipo de María Jiménez, que se va a festejar el Día de las Infancias. Yo estoy enojado con esto, porque en realidad la ONU, la OEA, Naciones Unidas, decretaron, son los derechos del niño, no del derecho de las infancias. La infancia es un periodo de tu vida. Claro, bueno, ¿y qué periodo? ¿De dónde, por eso, es una buena. Sí. Acá nos cuenta la gente. Va a estar en Los Aromos, María Jiménez, sí, fin de semana. Sí. Y acá nos cuenta que venía a divertirte, kermés, obra de teatro, juegos, maquillajes, inflables. También el mismo sábado, más temprano, a la 1, en el Polo Productivo, en Maestro Argentino 80. Esto dice María Jiménez que otro General Rodríguez es posible, nos plantea. Así que habiendo pasado los avisos parroquiales, vamos a la tanda sin noticiero para dedicarle más tiempo a la entrevista. ¿A quién vamos a entrevistar? Vas a entrevistar, yo me sumé. Aramo, dijo el mosquito parado arriba del buey. No. Vamos a Roxy, que es especialista en bacterias, hablando un poco del ambiente, las bacterias, cómo influyen en el ambiente, pero en este caso desde el punto de vista de la alimentación. Sí, bueno, vamos a la tanda entonces. Arturo del Prado, que vas a hablar con la señora Roxy sobre inocuidad en alimentos, ¿no? Tal cual, o sea, la limpieza, ¿no? Lo importante de que es... que no sean dañinos, que sea algo inocuo para el cuerpo, ¿no? Sí, que de hecho yo la escuché a una colega de ella hablar de este tema y me llamó mucho la atención la importancia, ¿no? de esto, sobre todo teniendo en cuenta que ya los alimentos tienen bastantes complicaciones en cuanto, bueno, ni hablar de los ultraprocesados, pero en este caso la verdura, la fruta, que se promociona como un alimento más sano, sí. que bueno, también está en discusión porque sufre un montón de fumigaciones desde la semilla hasta que llega al público.
Pero a eso le tenés que sumar cómo lo conservás, cómo lo guardás, independientemente del lavado que le hagas o no. Bueno, eso lo vamos a saber con Roxy cuando hablemos con ella, Sí. para que nos asesore bien, porque bueno, es interesante, sobre todo para Igual le vamos a contar a la gente que Roxy Furman es bromatóloga, Bien. tiene carnet oficial para manipulación de alimentos, es speaker, o sea que es locutora, sabe dar conferencias, brinda talleres y conferencias sobre inocuidad alimentaria, tiene una consultoría en servicios gastronómicos y también en gestión. Y esto es interesante que haga este tipo de capacitaciones para los servicios gastronómicos porque vos pedís un par de empanadas y quizás si no sabes la manipulación mínima de alimentos y cómo evitar la contaminación cruzada, cómo tener una tabla para productos crudos, otras para verduras y demás, es medio como que a veces los estados, no pasa por puntualmente de General Rodríguez, no controlan tanto. Claro, y es importante también tenerlo en cuenta para los comedores, las escuelas, donde... Ya la tenemos en línea. Acá. Hola Roxy, ¿qué tal? Estamos hablando acá, de todo estaba dicho, está Arturo y mi nombre es Paulo. ¿Cómo estás, Roxy? Hola, ¿cómo está? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la invitación a charlar sobre esto con ustedes. Bienvenida a General Rodríguez, Roxy. Un gustazo Bueno, muchas gracias. poder charlar con vos de esto, bueno, que está hablando un poquito Pablo, ¿no? De la importancia de la manipulación y el cuidado de los alimentos, ¿no? Bueno, siempre decimos nosotras con Claudia que somos las titulares de esta cuenta que se llama @casabacterias, que estamos hablando de salud. Claro. Es prevenir enfermedades transmitidas por alimentos, así se llaman cuando uno come algo y se enferma. Y el síntoma puede ser pequeño o puede ser grave, pero quiero decir, estamos previniendo enfermarnos por comer un alimento que puede estar, como ustedes bien dijeron, contaminado. ¿Tenemos manera de saber si ese alimento está contaminado? ¿Hay alguna señal, no sé, en aroma, en color? Es muy buena tu pregunta, porque lamentablemente y justamente por eso es que no podemos ver los microorganismos patógenos que nos enferman, no se ven y no cambian el alimento. Fíjate que estos microorganismos no tienen olor, no tienen color, no tienen sabor, con lo cual vos podés consumir un alimento que para vos está riquísimo y está perfecto, y te trae un síntoma. Aquellos microorganismos que sí cambian, porque de hecho se pudren los alimentos, tenemos alimentos que tienen que están cortados, que están ácidos, que tienen feo olor, feo color, babosos. Ese tipo de microorganismos se llaman microorganismos alteradores, se llaman microorganismos de putrefacción, claro. Y no son los mismos que enferman. Entonces, siempre frente a un alimento, al no poder saber cuando uno lo ve, lo que tiene que hacer es trabajar con la prevención, es saber cómo llegué o cómo cociné o qué buenas prácticas apliqué como para que no se contamine. Roxy, yo soy mucho más grande que vos, yo tengo 60 años, y me acuerdo que en la secundaria, en primer año en biología, nos hablaba la profesora sobre la buena cocción de una hamburguesa o de un churrasco, sí. ¿No? Y yo ahora veo que se ha puesto de moda el incendiarlo por fuera, el trozo de carne, y por dentro dejarlo crudo. Y a mí me da una mezcla de asquete y siempre me acuerdo de esa profesora que me dijo, no, que no se matan todos los bichitos, muchachos, nos decía. Bueno, primero decirte que estamos bastante cerca, gracias por el halago. Por decreto yo siempre soy 30 años más grande que las chicas que vienen acá al programa, Bueno, muchas gracias. Bueno, ahí hay que diferenciar algo, está bueno lo que vos planteás y denme la oportunidad para decirles que ayer 19 de agosto fue el Día Mundial de la Lucha contra el Síndrome Urémico Hemolítico, que es una enfermedad grave en niños que Argentina lamentablemente tiene la mayor incidencia de enfermedades por año, incluso de muertes, la primer causa de trasplante de riñón en niños en Argentina. Mira. Y es una bacteria que está presente, que viene del tracto digestivo del animal y pasa a la carne. Y entonces ahí diferenciar dos cosas que vos dijiste en el mismo video. Una cosa es la hamburguesa y otra cosa es un trozo de carne. Son dos cosas diferentes. La hamburguesa nunca
hay que darle a los chicos una hamburguesa que esté rosa. ¿Cómo me doy cuenta que esté bien cocida? No tengo un termómetro. Bueno, el cambio de color me dice y me indica que esa hamburguesa está bien cocida, con lo cual siempre el color es gris. Ajá. Ahora, el trozo de carne es diferente, y fíjate por qué. A ver. A ver si me puedo explicar. Cuando yo, porque es más fácil con un dibujo, pero cuando yo consumo un trozo de carne, estoy consumiendo un músculo. El Sí. músculo en su interior es estéril, es decir, no tiene microorganismos. ¿Dónde están los microorganismos? Los microorganismos van a estar en el exterior, que es justamente esa parte que vos indicaste que incinerás. Sí. Entonces están matando los microorganismos. En el interior se supone que no hay microorganismos que te puedan enfermar, con lo cual no sería tan peligroso que ese trozo de carne, no me refiero a hamburguesa ni albóndigas, sino ese trozo de carne entero vos lo consumas vuelta y vuelta o con un color más rojo en su interior. ¿Me explico? Sí, queda claro, porque la hamburguesa y la albóndiga está hecho con trozos de carne que ha tenido contacto con el exterior por todos lados. Exactamente, entonces en la hamburguesa y en el pan de carne o en la albóndiga, el interior es igual que el exterior, entonces tengo la misma cantidad de microorganismos, por lo cual es muy importante que llegue ahí sí a cocinar bien ese punto frío que le llamamos en alimentos, que es el punto más lejano al exterior de un alimento. Roxy, antes de llegar a la cocción del alimento, el alimento está en la heladera. Y ahí quiero detenerme porque, bueno, ahí conviven tanto carne, fiambres, verduras, en un ámbito frío, se supone, pero bueno, ahí, digamos, se supone que el frío evita que las bacterias proliferen. Bueno, ¿qué onda ahí adentro? La limpieza de la heladera, Bueno. hay huevos también, que el huevo generalmente recomiendan no lavarlo. El huevo es un capítulo aparte. Claro, claro. Bueno, vamos a ponerle huevo y vamos a hablar de ese capítulo. Claro. Bueno, hablemos del huevo, pero déjame 2 minutos Sí, hablar de la sí, heladera. venga, sí. Simplemente decir que, bueno, que por supuesto que tiene que ser un ámbito limpio. Siempre decimos que nosotros en la cocina no es un quirófano, en la cocina convivimos con microorganismos, tenemos incluso en la heladera alimentos que están listos para consumir y alimentos que No. pueden estar normalmente contaminados. Ok. Entonces diferenciar ahí, yo tengo huevos crudos, los huevos crudos pueden estar contaminados, pero si yo tengo también lácteos o tengo verdura que ya está lista para usar o tengo un pedazo de tarta que me sobró de ayer, son todos alimentos que no deberían cruzarse, por eso la contaminación cruzada tiene que ver con que los alimentos crudos o sucios pueden contaminar los alimentos que están listos para consumir. Y para eso es importante el orden, siempre ordenar los alimentos sucios o crudos abajo y los listos para consumir arriba para que no chorree Claro. y que no haya esa contaminación cruzada. Claro, el producto de la gravedad. Exactamente, Si chorrea algo, ni más que ni menos. intoxique lo de abajo. Exacto, porque digamos que este es un mito que bastante la gente cree, como que los microorganismos no van a volar por sí solos. Nosotros las personas los llevamos con nuestras manos, el chorreo, el jugo. No es que si yo pongo un pedazo de carne cruda al lado de la lechuga o el tomate que está listo para consumir, la bacteria va a saltar de un lugar al otro, sino que es el contacto o en las manos o es esta gravedad que vos marcás la que va a hacer que se contamine el otro alimento. Roxy, ¿y cómo se limpia la heladera? ¿Con qué producto? Porque ahí también hay un tema, porque un producto de limpieza contamina también, ¿o no? Sí, por supuesto, porque tenemos 3 tipos de contaminantes. Un contaminante es el biológico, el de los microorganismos. Sí. Pero hay un segundo tipo de contaminante que se llama químico, que es el de los productos químicos. Claro. Si yo de repente no enjuago bien cualquier tipo de recipiente y lo dejo con detergente y consumo ese detergente, puedo estar haciendo una contaminación química consumiendo un producto químico. En la pandemia esto lo vimos muchísimo con la gente desesperada poniendo lavandina por todos lados. Claro. En donde A eso me refería. la contaminación ahí tenía que ver con un producto químico que pensábamos que iba a matar el virus del COVID. Entonces, ¿con qué se limpia la heladera? El limpiar siempre establece una acción que es limpiar con agua
potable, por supuesto, y con algún tipo de detergente, desengrasante, jabón. Esa es la acción de limpiar. El limpiar significa retirarlo la suciedad visible de cualquier tipo de superficie, ya sea de mis manos, de una tabla, de una máquina de fiambres o de una heladera. Entonces, siempre el limpiar se hace con agua y detergente. Sí. Después de limpiar, lo que se hace es enjuagar, se pasa un trapo limpio, enjuagado, para poder retirar ese excedente de jabón o detergente. Y por último, en algunas superficies lo que se recomienda es lo que se llama la desinfección, que en la época de COVID la llamábamos alcohol al 70, ¿no? El alcohol al 70 es un desinfectante. En la cocina se usa la lavandina o se usa mucho el alcohol al 70% en algunas superficies cuando no hay fuego porque es inflamable. Entonces, la primera etapa es la limpieza, la segunda es el enjuague y la tercera recién es la desinfección. Se suele, o yo por lo menos, que vengo del palo ambiental, reemplazamos la lavandina por limón y bicarbonato, que genera más o menos el mismo efecto. ¿Qué opinas de eso? En realidad, sí, va a depender mucho de la cantidad de ácido que tenga ese vinagre o ese limón, como vos decís. En general, nosotros no reemplazamos el cloro que se utiliza industrialmente, claro, por vinagre. El bicarbonato lo que ayuda es más abrasivo, ayuda a retirar esa suciedad más pegada. En la cocina en general tampoco recomendamos lavandina si es que no hay grupo vulnerable. Grupo vulnerable me refiero a personas inmunosuprimidas, a niños, embarazadas, ancianos. Entonces, en general, en la cocina, lavando con agua potable es suficiente. Ok. Bueno, no nos olvidamos de los huevos. Dijiste capítulo aparte, de los ¿no? huevos. A ver, yo consumo muchísimo huevo. Te soy honesto, como 8 huevos por día. Hay un mito es más, creo que la escuché a Claudia, creo que fue ella, no me acuerdo, cuando la escuché en una entrevista en Radio Mitre, que pueden estar, no necesariamente tienen que estar en la heladera, o sea, que pueden estar naturalmente, que es mi caso, ¿no? Bueno, en verano por ahí sí ya meterlos en la heladera, pero yo consumo mucha cantidad de huevo. A ver, contame. Bueno, ahí yo también soy consumidora de huevo y creo que es una proteína súper noble para consumir y que la tenemos a mano todo el tiempo. Claro. El tema del huevo es el siguiente. Primero, pensar que el huevo puede tener salmonela. Eso no significa que siempre tenga. La salmonela es un microorganismo patógeno que puede dar enfermedad con una gran ventaja. La salmonela se muere a la misma temperatura que el huevo se hace duro. Okay. Entonces, una de las primeras prevenciones que tenemos para no enfermarnos con salmonelosis o por salmonela es cocinando el huevo, consumiendo un huevo cocido. En Argentina no hay legislación que exija que los huevos se guarden en la heladera, por eso los compramos en la verdulería, en el supermercado y en cualquier lugar que lo compremos, y los huevos no están en la heladera. Porque en otros lugares del mundo sí. Sí, en Estados Unidos los huevos tienen que estar a 4 grados. Okay. Y eso es una gran ventaja, porque lo que te hace, que no lo dije antes que estuvieron hablando del tema ese, lo que hace la heladera no es matar los microorganismos, ni siquiera es dejar de que crezcan, pero sí es hacer o retardar ese crecimiento si es que hubieran microorganismos en el huevo, ¿no? Claro. Entonces, la recomendación nuestra, y quizás no se interpretó bien lo que dijo Claudia, pero la recomendación nuestra en casa es que los huevos sí vayan a la heladera, okay. Que se guarden en la heladera. Eso te va a permitir que duren más tiempo, y en el caso de que haya algún tipo de microorganismo, que la reproducción no sea tan exponencial como lo es a temperatura ambiente. ¿Se lava? Entonces... Perdón que te interrumpa. Yo compro el huevo en la verdulería o en cualquier lado. ¿Lo lavo antes o no lo lavo? Antes de guardarlo en la heladera.
No, el huevo no se lava, el huevo se guarda tal cual está, se trata de comprar que no estén con materia fecal en lo posible, eso sí, Claro. Y se guarda en un lugar en donde no contamine el resto de los alimentos. Pero no, los huevos tienen una micropelícula de carbonato de calcio que proviene del ovo, digamos, conducto directamente, y yo lo que hago si los lavo es, le estoy retirando esa película que lo que está haciendo es cubrir los poros de la cáscara para que los microorganismos no ingresan. Okay. El lavar los huevos significa esa posibilidad de poder justamente incluso contaminar de afuera para adentro el huevo. Entonces, si está muy sucio, bueno, lo puedo lavar antes de consumirlo, pero siempre y cuando lo consuma en el momento. Claro. Si no, no es recomendable lavar los huevos. Me quedé pensando en lo que hablabas de la salmonela, que bueno, que puede, como dijiste, tener o no. ¿Hay alguna síntoma en este caso? Me habías contado que con los microorganismos no, pero para detectar si consumiste un huevo o sea, y tenés, o sea, ¿cómo se manifiesta? ¿Cómo se manifiesta la enfermedad si uno la consume y la adquiere, no? Bueno, la salmonelosis es una enfermedad bastante particular porque da síntomas de postración, cansancio, diarrea, o sea, la pasás mal. Cansancio, o sea, no te puedes levantar de la cama de la postración. Fiebre, es una enfermedad que da ese tipo de síntomas. Okay. Bueno, O sea, porque distintos tipos de enfermedades dan distintos síntomas. Nosotros nos podemos dar cuenta a veces cuando tenés ciertos síntomas qué tipo de microorganismo puede estar actuando. Hay microorganismos que dan vómitos y otros que no. Claro. El microorganismo que yo nombré al principio, que es el que produce el síndrome urémico hemolítico, es un microorganismo, por ejemplo, que da diarrea con sangre en niños, palidez, bueno, dejan de orinar, o sea, como que dan síntomas muy característicos a algunos microorganismos. Ajá. Y también algo que se dio acá en el distrito, no hace mucho tiempo, aquí en General Rodríguez, fue el tema de la triquinosis, ¿no? Entonces Sí. yo creo que falta también la educación por parte del consumidor que compra a la vera de la ruta sin verificar Claro. que tuviera algún tipo de control veterinario o sanitario, ¿no? Que acá es muy habitual, de hecho venden Total. de todo, peces, de todo, pescados en este caso, el pez está dentro del agua, el pescado está afuera, Sí. pero a mí me llama mucho la atención eso. Y bueno, y ni hablar de alimentos, ¿no? Desde tortilla, choripanes, carne, en la vía Bueno, pública. es impresionante la oferta que hay de alimentos Sí. en general en las rutas, yendo a la costa, es impresionante. Yo siempre les aconsejo que si se tientan, compren naranjas o pan, pero que no compren ni conservas, ni, como vos decís, alimentos elaborados, y menos carne. Hay brotes de triquinosis en el país, en este momento estamos padeciendo muchos brotes, y justamente tiene que ver con esto que vos decís. Hay gente que produce y que no es responsable, y hay muchos consumidores ignorantes que no están sabiendo cuál es el peligro que están corriendo al comprar un alimento que proviene de un animal que no está controlado, por ejemplo, como vos decís, por el municipio. Son faenas, digamos, privadas, improvisadas, en donde no hay análisis como para poder evitar esta enfermedad. Sí, es claro, es muy claro, muy claro. Me gusta lo didáctica que sos, ¿eh? Sí. Muchas gracias. No, pero Muchas gracias. y esta, que seas didáctico es muy útil para la audiencia, porque te deja pensando en cosas que por ahí nosotros las vemos como cotidianas, como que no, y al ver tanto, decir, bueno, no pasa nada, si hay tanta gente vendiendo alimentos en la vía pública, está todo bien. Y tomar un poquito de conciencia, ¿no? Tomar conciencia. En general la frase es casi siempre o casi nunca pasa nada. Cuando pasa puede ser grave, y bueno, y ese caso puede ser muy grave y puede ser muy triste para muchas familias. Lamentablemente esa es la frase en general. Siempre lo hice así y nunca pasó nada. Bueno, pero cuando pasa, y si pasa en tu familia, entonces bueno, es tomar conciencia en ciertas cosas que están a la mano, que son hábitos que también vienen de las familias, porque a mí me pasa en mi familia. Claro. Bueno, mi familia
Mi madre ya pobre, después de tantos años, después de que yo ya hace 30 años que soy licenciada en alimentos, entonces te imaginás que ya está recontra, es mi fan número 1, pero además está recontradiestrada. Pero bueno, veo otras familias cuando voy a comer a casas de conocidos, en donde siguen guardando los alimentos en el horno pensando que es una heladera. Eso lo hacía mi abuela, claro. Porque también la heladera era un bien muy preciado, pero hoy las cosas cambian, entonces tenemos que cambiar nosotros, tener otras actitudes y otros hábitos. Excelente, Roxy, la verdad que da para seguir charlando mucho más, así que te vamos a volver a convocar porque la verdad... Y Roxy, antes de despedirte, agradecerte, si hay alguien que se quiere contactar con ustedes para que puedas brindar una charla, ¿a dónde, cómo las ubican? Bueno, nosotros tenemos, déjame decir que tenemos un libro publicado que ya cumple 10 años, pero está más actual que nunca, porque la verdad es que esto no va cambiando tanto. El libro se llama Cazabacterias en la cocina, cómo cocinar sin intoxicar a la familia. Es de editorial Siglo XXI, lo pueden comprar en la página de la editorial o en cualquier librería, si lo piden seguramente puede llegar a estar. Ajá. Y nuestras redes son @cazabacterias con Z, y la mía particular es @roxy.furman, así como suena, con X. Y bueno, ahí nos pueden contactar, nos pueden preguntar incluso, te diría, porque siempre contestamos, estamos tratando siempre de llevar y de divulgar estas cosas que estamos charlando, que es un poco el interrogante de la persona que cocina en su casa, que cocina para su familia, que quiere hacer las cosas bien y muchas veces no sabe cómo hacerlo. Roxy, y si te queremos traer al General Rodríguez para que nos des una charla o organizar algo, ¿es viable eso? Obvio, por supuesto. Bien. Que sí, puede ser. Un placer. La semana pasada estuve en Santa Fe en el Congreso Iberoamericano de Alimentos dando una charla también, así que sí, nos dedicamos a eso, a divulgación. Por mi parte también, Claudia es docente de la facultad y yo soy, como vos dijiste al principio, tengo una consultora, soy capacitadora para el curso de manipulación de alimentos, hago muchos para la zona de Luján, General Rodríguez, los cursos virtuales, así que también estoy todo el tiempo capacitando y divulgando. Bueno, algo se me va a ocurrir y lo voy a gestionar para traerte. Cuando gustes y me encantaría. Genial. Gracias, Roxy, va a ser un gusto conocerte en persona. Ya por teléfono sos encantadora. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por convocarme y por ayudarnos también a divulgar, porque sin ustedes esto no sería posible. Muy atenta, que tengas linda tarde. Hasta luego, gracias. Bueno, igualmente. Gracias. Hasta luego. Chao, chao. Estos hallazgos que conseguís vos solo, viejo, la pucha. Reciclando ideas, papá, sí, reciclando ideas. Sí, un encanto. Además me gustó la señora lo didáctica, de ejemplos claros. Bueno, está acostumbrada a lidiar con... Y agradecerle porque la verdad que cuando la escuché a Claudia, su compañera, me comuniqué con ella desde General Rodríguez y le expliqué y se pusieron en contacto conmigo inmediatamente. Esta era una entrevista que ya habíamos pautado hace tiempo atrás, pero por cuestiones de programación me agarró el feriado, no la pude sacar al aire, así que te agradezco, Pablo, que lo hayamos podido hacer acá en tu medio. Y bueno, nada, agradecerle porque... Escuchaste, está por todos lados, viaja mucho, está muy ocupada y... Está como las bacterias, en todos lados, Arturo, si Dios lo permite, en 7 días estaremos nuevamente aquí en contacto, en Todo Estaba Dicho. Sí, señor, muchas gracias a vos y a tu audiencia. Siempre se quedan atentos escuchándote. Dale. Será hasta la semana que viene. Chau, chau. Y me despido de vos, que estás del otro lado, que sos noble de espíritu, buena leche y sobre todo buena gente. A vos te quiero. Al resto, no. Si Dios lo permite, estaremos mañana de 15 a 17 haciendo Todo Estaba Dicho. Señor, señora, mientras tanto, como decía Tato Borestein, mis queridos chichipíos, vermú con papas fritas y good show. Chau, chau, chau con este programa. Hasta mañana. Estás en tu casa, tu auto, tu lugar. Estás en Viva 96.9 y en fmviva.com.ar. Los sábados de 12 a 14, Juanjo Carrer y Diego Bonhard hacen juntos Reporte Semanal General Rodríguez
por FM Viva la 96.9. Encontrarás el mejor compacto de noticias y el buen humor de sus conductores. Después no digas que no te avisé. Sindicato de Empleados Municipales, 2 de abril 653. Préstamos personales hasta 30.000 pesos. Turismo, hoteles en todo el país. Adelantos en efectivo. Comercios adheridos en todos los rubros. Canasta de mercadería sin cargo para los afiliados todos los 20 de cada mes. Descuentos en farmacias de hasta un 40%. Reintegros en oftalmología de hasta el 30%. Subsidio por nacimientos y por matrimonio. ¿Dónde? En el Sindicato de Empleados Municipales. 2 de abril 653. Teléfono 0237-428-7437. ¿Tenés ganas de renovar, equipar tu hogar o darte un gusto? En Hendel podés. Presentá tu DNI, sacá tu crédito en el momento y elegí lo que necesitas. Fácil, rápido y sin vueltas. Hendel. Todo para tu hogar. Seguimos con la remodelación de las instalaciones del microestadio municipal, ubicado en el Polideportivo Juan Ávila. En esta ocasión, se procedió con la restauración del piso de parquet, a partir del pulido, plastificación y su posterior laqueado, por parte de la Dirección de Deportes. Una puesta en valor de las instalaciones que beneficia a todos los deportistas de la ciudad, y que permite a aquellas disciplinas que se juegan bajo techo, poder desarrollarse en un lugar mucho más confortable. Municipalidad de General